¿Alguna vez te has parado a pensar cómo una bebida creada hace más de 100 años sigue teniendo tanto éxito y mantiene el mismo sabor en todo el mundo? Coca-Cola está presente en millones de lugares todos los días, y eso solo es posible gracias a un proceso muy bien pensado que casi nadie ve. Nada dentro de una fábrica de Coca-Cola ocurre por casualidad, porque cada detalle se cuida para que el sabor llegue siempre igual hasta ti. A lo largo de este vídeo, vamos a seguir ese recorrido, entendiendo cómo la bebida sale de la fábrica y llega fría a tu mano, de principio a fin. Si te gusta descubrir cómo se hacen realmente las cosas, deja tu like para apoyar el canal y este tipo de contenido. Suscríbete a Fábrica Explica para no perderte los próximos videos. Y vamos a continuar porque la explicación empieza ahora. Todo empieza por el ingrediente más importante de todos. Antes del gas, antes del azúcar y antes del sabor famoso, viene el agua. ¿Sabías que cerca del 85% de Coca-Cola es agua? Por eso aquí nada ocurre por casualidad. El agua utilizada por Coca-Cola puede venir de la red pública de la ciudad o de pozos profundos, pero independientemente de su origen, todavía no está lista. Para convertirse en bebida, necesita pasar por un camino largo y muy bien controlado. Cuando esa agua llega a la fábrica, entra por una línea principal donde todo se mide y se supervisa. Sensores verifican la cantidad y hacen comprobaciones iniciales para garantizar que puede seguir en el proceso. Es un primer filtro de confianza antes de cualquier transformación. Después de eso, el agua se dirige a un gran depósito llamado tanque de agua bruta. Ese tanque mantiene el flujo estable y garantiza que la producción no sufra interrupciones. A partir de ahí, bombas industriales entran en acción y empujan el agua hacia el inicio del tratamiento. Aquí es donde el viaje empieza de verdad. Ahora vamos a ver cómo se prepara esa agua para quedar perfecta. Ahora entramos en una de las partes más fascinantes de toda la producción. Aquí es donde el agua empieza a cambiar de verdad. Después de llegar a la fábrica, pasa por un recorrido lleno de cuidados, pensado para transformar un agua común en una base perfecta para el refresco. Coca-Cola no quiere solamente agua limpia, quiere un agua siempre igual, predecible y totalmente neutra, lista para recibir el sabor que conoce todo el mundo. Y mira hasta qué punto este proceso está cuidado. El agua atraviesa filtros de arena que retienen hasta las partículas más pequeñas y después pasa por filtros de carbón activado que eliminan el cloro, los olores y cualquier sabor extraño. A continuación, sistemas más avanzados ajustan los minerales y realizan la desinfección final con luz ultravioleta u ozono. Solo después de todo eso, el agua está realmente lista. Y ahora que ha pasado por esta auténtica transformación, ha llegado el momento de encontrarse con el jarabe y dar el siguiente paso. Después de todo el cuidado con el agua, llega uno de los momentos más especiales de toda la producción. Aquí es donde todo empieza a ganar identidad. El jarabe, que lleva el sabor característico de la bebida,
llega a las fábricas en condiciones súper controladas y se guarda en tanques propios, protegidos y monitorizados. Se podría decir que el agua pasó por una larga preparación precisamente para este encuentro. Cuando llega el momento, los sistemas automáticos entran en acción con una precisión impresionante. El agua tratada y el jarabe se combinan en proporciones exactas, definidas hasta el más mínimo detalle. Nada se hace de forma improvisada. Cada gota cuenta. Así es como Coca-Cola consigue reproducir el mismo sabor millones de veces todos los días en diferentes partes del mundo. Dentro de grandes tanques de mezcla, esa combinación empieza a transformarse. La bebida gana color, aroma y ese olor inconfundible que todo el mundo reconoce desde lejos. Todavía no tiene gas, todavía no burbujea, pero ahora sí, Coca-Cola empieza a castandas existir de verdad. Y lo más interesante es pensar que esto todavía no es el final. En la siguiente etapa, va a cobrar vida. Ahora llega la parte que todo el mundo reconoce desde lejos. Después de que el agua y el jarabe se mezclan, la bebida todavía está calmada, silenciosa. Es solo en esta etapa cuando entra el gas carbónico, responsable de las burbujas, del sonido al abrir la lata y de la sensación refrescante. Aquí es donde Coca-Cola empieza a burbujear y a ganar esa personalidad que sentimos en el primer sorbo. Para eso, la bebida se enfría y se envía a tanques especiales de carbonatación. Bajo presión controlada, el dióxido de carbono se inyecta en el líquido, disolviéndose ahí dentro. Nada se hace con prisas. La cantidad de gas se calcula con mucho cuidado porque influye directamente en el sabor, la textura e incluso en la forma en que la bebida se comporta cuando se abre. El resultado de este proceso es una bebida viva, llena de movimiento y lista para el siguiente paso. A partir de aquí, Coca-Cola ya está completa en sabor, aroma y efervescencia. Como todo en la producción, este control preciso garantiza que cada botella tenga la misma experiencia, ya sea producida hoy o mañana en cualquier fábrica de Coca-Cola alrededor del mundo. Después de estar lista, burbujeante y en su punto exacto, la bebida pasa a una de las etapas más impresionantes de la fábrica, el envasado. Aquí es donde Coca-Cola deja de ser solo un líquido en grandes tanques y empieza a tomar forma de verdad. Botellas y latas llegan vacías a la línea de producción y entran en un ritmo acelerado, todo perfectamente sincronizado para recibir la bebida sin perder calidad. Antes de cualquier cosa, estos envases pasan por una limpieza rigurosa. Las botellas se lavan por dentro, las latas se higienizan y los sensores verifican que todo esté en orden. Solo después de eso entra la bebida. Las máquinas de envasado trabajan a gran velocidad,
llenando cada unidad con extrema precisión y sellándola inmediatamente para preservar el gas, el sabor y la seguridad del producto. En pocos segundos, aquello que estaba en tanques industriales ahora ya parece algo familiar. Cada botella y cada lata sale cerrada, estandarizada y lista para seguir adelante. Este cuidado garantiza que, al abrir una Coca-Cola, la experiencia sea siempre la misma, no importa dónde se haya fabricado. Después de estar listas, las botellas y las latas se agrupan, se embalan y se organizan para salir de viaje. Aquí es donde la producción local alcanza una escala global. Palés enteros se preparan para salir de la fábrica, cargando mucho más que bebida, llevando un producto que forma parte de la rutina de miles de millones de personas. Todo ocurre con rapidez, porque el destino final no es un almacén parado, es la vida real. A partir de este punto, Coca-Cola entra en un sistema de distribución gigantesco. Hoy está presente en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. Para hacerse una idea de la escala, se estima que más de 1.900 millones de bebidas de la marca se consumen todos los días en el planeta. Todos los días. Es como si cada segundo miles de personas estuvieran abriendo una Coca-Cola en algún lugar del mundo. Y eso es lo que hace que todo sea aún más increíble. Esa bebida que empezó como agua, pasó por filtros, tanques, mezclas y burbujas, ahora llega hasta ti. Ya sea en un supermercado de tu ciudad o al otro lado del planeta, la experiencia es la misma, garantizada por Coca-Cola. Ahora cuéntame, ¿imaginabas que Coca-Cola tenía una presencia tan gigantesca en el mundo? ¿En qué momento de tu día suele aparecer? Tengo muchas ganas de leerte en los comentarios. Y después de ver tanta tecnología, tantos tanques gigantes y un sistema que funciona en todo el mundo, cuesta incluso imaginar que todo esto empezó de una forma muy sencilla. Antes de las fábricas modernas, antes de la distribución global, Coca-Cola nació pequeña, casi tímida. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan especial. Tenemos que viajar en el tiempo. Al año 1886, en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Fue allí donde el farmacéutico John Steve Pemberton creó un jarabe que se mezclaba al momento con agua carbonatada, justo allí, en el mostrador de una farmacia. No existía una línea de producción, ni botellas famosas. Existía curiosidad, intentos y mucha experimentación. En aquel comienzo, Coca-Cola ni siquiera se veía como un refresco. Se presentaba como un tónico, algo que prometía aliviar dolores de cabeza, el cansancio y aportar más energía. El nombre también viene de esa fase inicial. Inspirado en la hoja de coca y en la nuez de cola, ingredientes utilizados en la receta original. Con el tiempo,
la bebida cambió, evolucionó y encontró su verdadero propósito: refrescar y crear momentos. Y resulta curioso pensarlo. Mientras la fórmula se iba ajustando, otra cosa empezó a ganar fuerza: la identidad. La famosa botella Contour fue creada para que una persona pudiera reconocer una Coca-Cola solo con tocarla, incluso en la oscuridad. No era solo un envase, era una forma de decir: sabes exactamente lo que tienes en la mano. Otro detalle que ayuda a crear todo ese encanto es el misterio. La fórmula del jarabe se convirtió en uno de los secretos industriales más famosos del mundo. Muy pocas personas conocen la receta completa y eso siempre despertó curiosidad, conversaciones e imaginación. Tal vez ese misterio forme parte de la magia que acompaña a Coca-Cola hasta hoy. Y fue precisamente esa sensibilidad para crear conexión la que llevó a una de las mayores jugadas de marketing de la historia. En el año 1931, Coca-Cola inició sus campañas de Navidad, asociando la marca a sentimientos de unión, pausa y convivencia familiar. A partir de ahí, la bebida pasó a ocupar un lugar simbólico en las celebraciones, entrando en la mesa de miles de millones de personas en uno de los momentos más emotivos del año. Ya no se trataba solo de beber, se trataba de estar juntos. Y ahora piensa en esto conmigo. Esa bebida que comenzó como una mezcla sencilla en una farmacia, hoy forma parte de la rutina, de las celebraciones y de los recuerdos de personas en todo el mundo. Es imposible no sentirse fascinado, porque al final, detrás de una marca gigantesca, existe una historia humana llena de intentos, decisiones inteligentes y una comprensión profunda de cómo crear vínculos. Tal vez sea exactamente por eso que esta historia ha conseguido atravesar generaciones. Después de recorrer todo este camino, resulta imposible mirar una Coca-Cola de la misma manera. Lo que parecía ser solo una bebida común, se revela como el resultado de historia, ingeniería, decisiones inteligentes y sobre todo, de personas pensando en cómo crear algo capaz de atravesar generaciones. Cuando entendemos cómo se hacen las cosas, el mundo se vuelve mucho más interesante. La próxima vez que abras una Coca-Cola, tal vez recuerdes el agua, los tanques gigantes, las burbujas, la distribución por todo el mundo e incluso las historias que conectaron esta bebida con momentos especiales, como la Navidad y los encuentros en familia. Y eso es lo que hace que todo sea más interesante. Cuando entendemos el proceso, incluso las cosas más comunes del día a día adquieren otro valor. Si te ha gustado este viaje por detrás de las cámaras, deja tu like ahora, porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Suscríbete a Fábrica Explica y ven a descubrir con nosotros cómo funcionan realmente las cosas. Y aprovecha también para ver el próximo vídeo, porque todavía quedan muchísimas cosas increíbles esperándote. Nos vemos allí.